41,763 pesos al mes. Ese era el sueldo bruto que el ayuntamiento de uno de los puertos turísticos más famosos de México le pagaba a un asesor general. 34,283 pesos limpios, quincena tras quincena, recibo tras recibo, firmados en una oficina con aire acondicionado en pleno centro municipal. Pero ese mismo asesor, en ese mismo mes, recaudaba más del doble por otra vía. Cuotas semanales, cobradas en efectivo, bajo amenaza, a prestadores de servicios turísticos que rentaban sillas, vendían comida o ponían toldos en las playas más visitadas del país. El expediente sugiere que en uno solo de los corredores de la avenida principal, el cobro semanal podía superar los 200,000 pesos. Multiplicado por 4 semanas, multiplicado por las 4 zonas que controlaba, multiplicado por años. Y todo eso lo hacía mientras firmaba documentos oficiales con la misma mano. Hoy te voy a contar cómo cayó esa doble vida, pero sobre todo te voy a contar lo que los noticieros no te van a contar. Lo que los noticieros no te van a contar es que este asesor no era un infiltrado. Llevaba más de 8 años conectado al aparato gubernamental del Estado. Había sido encargado de despacho en una dirección estatal de transporte. Había sido oficial mayor en una oficina fiscal del puerto. Había sido reconocido públicamente por su trabajo al frente de un consejo consultivo de turismo apenas 3 meses antes de su detención. Y mientras todo eso ocurría en papel, en la realidad de las playas, el mismo hombre dirigía una célula de extorsión con 11 integrantes, 7 de los cuales ya tenían orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada. Lo que los noticieros tampoco te van a contar es que cuando lo detuvieron a las 8 de la mañana del miércoles, lo primero que hizo no fue pedir abogado. Lo primero que hizo fue decir textual que tenía acuerdos con instancias gubernamentales, pero el hombre que dirigió el operativo no era de esas instancias. Era el comandante Solís, jefe de una unidad federal de inteligencia. Y Solís llevaba más de un año esperando ese miércoles. En las playas, en el gremio, en el ayuntamiento y en las cantinas de la avenida principal, todos lo conocían por su nombre. Pero los pocos operadores que sabían cómo se movía realmente le decían distinto. Le decían el doble fondo. El apodo no era casual. Las fuentes indican que el doble fondo había construido durante más de una década una estructura con 2 capas perfectamente separadas. La capa visible era impecable, trajes claros para los actos protocolarios, discursos sobre defensa de los prestadores de servicios, reuniones con subsecretarios, reconocimientos públicos, volantes con su foto repartidos en las playas, una agrupación de prestadores con sello oficial, un consejo consultivo turístico con membrete, un restaurante propio sobre la avenida principal, lleno de turistas todos los fines de semana, y debajo de esa capa, el fondo, una célula de extorsión que cobraba cuotas a las mismas personas que él decía representar públicamente, vendedoras de comida en la arena, operadores de sillas plegables, renteros de toldos, restauranteros informales, cooperativas pequeñas que no tenían capacidad de pelear. El expediente sugiere que el cobro era semanal en efectivo y que se hacía con una frase aprendida. La frase no amenazaba directamente, solo recordaba quién era él en el ayuntamiento, quién era él en el consejo y quién era él en el gremio. Era suficiente. El doble fondo tenía además un método propio para sostener su poder político. Las fuentes indican que cuando había una marcha a favor de algún funcionario aliado o un bloqueo contra alguna obra que no convenía a sus intereses, eran los mismos prestadores extorsionados los que aparecían en primera fila, sin opción. Quien no marchaba esa semana no cobraba la próxima. Quien no bloqueaba ese viernes no rentaba la próxima silla. Era una maquinaria que parecía espontánea y era todo menos eso. Y ahí cometió su primer error. El primer error del doble fondo fue creer que la doble identidad era una protección. El expediente sugiere que durante años usó su cargo público como escudo. Cada vez que un comerciante denunciaba, el doble fondo aparecía en redes sociales al día siguiente como dirigente legítimo de los prestadores. Cada vez que alguien lo señalaba como cobrador de piso, él respondía con un boletín municipal donde se le reconocía como gestor social. El sistema le funcionó tanto tiempo que dejó de cuidarlo, dejó de cubrir rastros. Empezó a usar el mismo restaurante para ambas cosas.
las reuniones políticas y las reuniones de cobro, las cenas con funcionarios y las repartijas de cuotas. Las fuentes indican que en la trastienda de ese restaurante se llegaron a contar en una sola noche más de 200 sobres con efectivo. Pero esa trastienda tenía una bodega contigua, y esa bodega contigua compartía pared con una propiedad rentada hacía 2 meses por una unidad federal de inteligencia. El comandante Solís llevaba 87 días escuchando esa pared. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. El segundo error de El Doble Fondo fue volverlo personal. Las fuentes indican que entre las víctimas del cobro de piso había un prestador de servicios que también era activista comunitario. Un hombre que llevaba años defendiendo a su pueblo contra un proyecto hidroeléctrico de gran escala. Un hombre cuyo propio hermano había desaparecido años atrás y que cargaba con esa búsqueda como una segunda jornada laboral. Ese hombre se negó a pagar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y la 4ª vez, al concluir su jornada en una de las playas del puerto, fue atacado a tiros. Murió una semana después en un hospital por la gravedad de las heridas. El expediente sugiere que esa decisión fue de El Doble Fondo. No fue una decisión calculada como las demás. Fue impulsiva, fue de molestia personal, fue de un hombre acostumbrado a que nadie le dijera que no. Y al hacerlo así, sin la disciplina de sus otros movimientos, dejó rastros que sus extorsiones rutinarias nunca habían dejado. Mensajes en aplicaciones cifradas que también eran usadas para otras operaciones. Llamadas a horas que coincidían con la salida de la víctima. Movimientos de personal de su célula la noche anterior al ataque. Cuando una unidad de la Fiscalía empezó a investigar el homicidio del activista, el hilo no llevó solo al sicario, llevó hasta el restaurante de la avenida principal. El tercer error de El Doble Fondo fue el más torpe de los 3, y por eso fue el definitivo. Las fuentes indican que durante meses utilizó más de 20 teléfonos celulares distintos para coordinar las cuotas, los pagos, las marchas y las amenazas. Cambiaba de aparato cada cierto tiempo, pero nunca cambiaba la nube donde respaldaba sus contactos. Y nunca cambiaba el número de la cuenta donde sincronizaba sus notas de voz. El expediente sugiere que al cruzar los respaldos digitales con los registros de las propiedades catalogadas como inmuebles operativos por la unidad de inteligencia, el comandante Solís obtuvo la prueba que necesitaba para autorizar las 9 órdenes de cateo simultáneas. El Doble Fondo cuidaba el papel, cuidaba la imagen, cuidaba las reuniones, pero nunca cuidó la nube. Esto es lo que dice el expediente sobre lo que ocurrió ese miércoles. A las 0:11 las unidades de despliegue salieron de un punto de reunión a las afueras del puerto. A las 0:42 se establecieron filtros perimetrales en las salidas de la zona dorada. A las 1:15 las unidades aéreas estaban en posición. A las 3:30 una unidad de inteligencia confirmó por la propiedad colindante al restaurante que El Doble Fondo había regresado a su domicilio del fraccionamiento residencial unas horas antes y no había vuelto a salir. A las 5:00, las 9 órdenes de cateo fueron desplegadas en simultáneo en 9 domicilios distintos. En el dispositivo participaron elementos de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, integrantes de la Guardia Nacional y agentes de corporaciones locales. El expediente sugiere que ninguna de las corporaciones del municipio fue informada con anticipación. La razón era simple. Solís no podía descartar que el aparato político del que dependía El Doble Fondo tuviera oídos en las corporaciones locales. Por eso el operativo se montó como una operación federal pura, con personal traído desde otras entidades. Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. A las 8:00 del miércoles, las puertas del domicilio de El Doble Fondo en el fraccionamiento residencial fueron abiertas por los elementos federales. No hubo enfrentamiento, no hubo detonaciones. El Doble Fondo estaba todavía en pijama. Su esposa estaba a su lado. El expediente sugiere que lo primero que hizo al verse rodeado fue intentar mostrar credenciales del ayuntamiento y mencionar nombres. 3 nombres distintos. 3 funcionarios distintos, 3 rangos distintos.
Ninguno de esos nombres detuvo el operativo. Solís ya había escuchado esos 3 nombres en grabaciones de la propiedad colindante al restaurante, y los 3 estaban marcados con tinta roja en el expediente que viajaba esa misma mañana hacia la Ciudad de México. En simultáneo, en otros 8 puntos de la ciudad, caían el resto de los integrantes de la célula: 7 hombres, 4 mujeres, 11 en total, entre ellos los dirigentes formales de 3 agrupaciones distintas de prestadores de servicios turísticos, todos con la misma cobertura pública, todos con la misma operación criminal por debajo. En el procesamiento de los 9 cateos, los peritos federales documentaron lo siguiente: 3 armas cortas, 23 teléfonos celulares de distintos modelos, tabletas con accesos vigentes a aplicaciones de mensajería cifrada, equipos de cómputo con discos duros completos, una cantidad importante de efectivo en al menos 2 de los inmuebles, dividida en sobres preparados para entrega, y 3 vehículos asegurados, diversas dosis de narcóticos, documentación financiera del restaurante de la avenida principal, recibos de nómina del ayuntamiento, listados manuscritos con nombres de prestadores de servicios y cantidades anotadas al lado, un sello de hule con el logotipo del gremio, una credencial vencida del Consejo Consultivo de Turismo. Pero lo más valioso no brillaba. Dentro de un cajón inferior del escritorio del restaurante de la avenida principal, debajo de una pila de facturas viejas, los peritos encontraron un volante doblado en 4. Estaba arrugado, tenía manchas de café, era un volante de hace 5 años. En el centro del volante había la foto borrosa de un hombre desaparecido. Las fuentes indican que ese hombre era el hermano del activista que había sido asesinado a tiros meses antes en la playa. Una sola línea estaba escrita a mano debajo de la foto con bolígrafo azul, con letra de mujer: "Te seguimos esperando". El volante no estaba ahí por casualidad. El doble fondo lo había guardado. Las fuentes indican que ese volante había circulado durante años por el puerto, repartido por familiares y compañeros del desaparecido. Que terminara guardado en un cajón del restaurante del hombre que ordenó matar a su hermano no es coincidencia, es un trofeo. Y dice más sobre esta historia que cualquier celular asegurado. Ahora, lo que deberías preguntarte es lo siguiente: si el doble fondo controlaba el cobro de piso en 4 zonas del puerto, manejaba a 11 operadores, organizaba marchas forzadas y aún así operaba un restaurante irregular sin que nadie del municipio lo molestara durante años. ¿Quién lo protegía? Porque ese nivel de impunidad no se compra solo con sobres. Eso requiere protección institucional vertical. Eso necesita silencios coordinados desde 3 niveles distintos.